Estoy. Bueno, pues nada, pues hoy voy a hablaros un poco de anestesia infantil. Uy, joder, espera. Ahí. Bueno, como es un tema así un poco amplio, lo que voy a hacer es contaros un poco las características fisiológicas del niño, que le hace diferente respecto al manejo del adulto, unas generales anestésicas así un poco básicas, y luego voy a tratar así un poco de manera superficial dos temas. Uno de ellos es el síndrome de Asperger en niños, que me llama mucho la atención, que todos los niños que han precisado ventilación mecánica o con patología crónica o niños que se les da el dolor tienen un tratamiento para el síndrome, vamos, un tratamiento de prevención del síndrome de abstinencia. Y luego quería repasar un poco la receta en niños, porque aunque no te dediques, seas anestesista, no te dediques a niños, me parece algo básico para saber, y hay unas guías nuevas del año pasado, así que quería repasarlas también un poco. Entonces, a ver, empezamos, espero que minimice esto. Bueno, hay una serie de diferencias en el niño, primero por el tamaño, después por la inmadurez de algunos órganos, que hace diferente el manejo, tanto en la anestesia como en el tratamiento de unidad de críticos frente al adulto. Aquí os dejo un repaso así rápido de las etapas del desarrollo. El prematuro es el recién nacido de menos de 37 semanas. El neonato se considera en el primer mes de vida. Lactante en el primer año, el niño entre 1 y 12 años y adolescente de 12 hasta los 18. Entonces, bueno, la primera diferencia, que es la más obvia, es el tamaño. Sobre todo en los recién nacidos, la relación superficie-volumen corporal es 70 veces mayor a la del adulto, lo que hace que tengamos que ser muy cuidadosos tanto en las pérdidas como en las necesidades hídricas y calóricas del niño. Y luego las diferencias anatómicas más importantes recaen en la vía aérea. Bueno, los nasales son muy estrechos y es muy importante evitar la obstrucción, sobre todo en niños entre 3 y 6 meses, que son respiradores, o sea, respiran obligatoriamente por la nariz. Ya sabéis que las amígdalas y los adenoides son de gran tamaño. Tienen una macrocefalia, un occipucio abultado y un cuello corto, lo que hace que normalmente se suele poner este rodillo para que no les quede la cabeza muy flexionada y así poder alinear los ejes faringio, laringio y bucal. Tiene una lengua gruesa que por una parte dificulta la ventilación porque nos puede bloquear la orofaringe, y por otra parte es bastante difícil manipularlo a la hora de meter la pala del laringoscopio. Tiene una laringe más craneal, lo que hace que forme un ángulo agudo con la tráqueo y sea más difícil la visualización de la glotis. Tienen también una epiglotis blanda, más estrecha, y tienen unos aritenoides grandes y una comisura anterior más caudal que la posterior, lo que hace que la tendencia del tubo normalmente es chocar con la comisura anterior de las cuerdas. En esta situación nos puede ayudar o bien la presión externa o bien el giro anterior del tubo. Nada, la porción más estrecha es el anillo cricotiroideo, y una cosa muy importante en los niños es que tienen una mucosa muy susceptible a la inflamación y al edema. Entonces, cualquier mínimo edema que se forme con la aritmoscopia puede generar una obstrucción y impedir un poco el flujo aéreo y aumentando así mucho las resistencias al paso de aire. En cuanto a las características anatómicas del neuroeje, tener en cuenta que el cono medular finaliza un poquito más abajo que en el adulto, finaliza L3 en el momento del nacimiento, asciende a L2 y posteriormente ya se queda a nivel del adulto. La grasa epidural está menos compactada en el niño, lo que hace una instauración más rápida del bloqueo cuando se dispersa antes el anestésico local, y eso hace que se instaure más rápido el bloqueo. Y luego tienen un volumen de líquido cefalorraquídeo por peso mayor y localizado fundamentalmente en el canal medular, por lo cual se precisan dosis más altas de anestésico local y el efecto, la duración del anestésico local es más corto. A pesar de todo esto, tanto la anestesia epidural como la intradural son muy bien toleradas en el niño. A nivel hemodinámico, aunque metas grandes cantidades de anestésico local, se toleran muy bien, no generan casi hipotensión, porque se cree que hay un bloqueo de las ramas vagales aferentes frente al bloqueo simpático y que la venodilatación es mínima. Bueno, las características así más importantes a nivel cardiovascular es que los niños tienen un tamaño de los ventrículos más pequeños, una distensibilidad más baja y menor masa muscular contráctil. Esto hace que cuando en situaciones que tengan que aumentar el gasto cardíaco les sea imposible hacerlo a costa del volumen sistólico, con lo cual lo hacen a expensas de la frecuencia cardíaca. Esto es uno de los motivos por lo que se usa mucho la dopamina como ionotrópico, por este efecto beta inicial que te aumenta la frecuencia cardíaca.
La presión arterial es más baja respecto al adulto, aquí os dejo un poco según la edad que tengan lo que es normal en el niño. Y otra característica fundamental es que tienen las resistencias vasculares pulmonares muy lábiles. Tienen abundante fibra muscular y aumentan rápidamente estas resistencias frente a la hipoxia, la hipercapnia, la acidosis o la sobrecarga de líquidos. Y estas vasodilatador pulmonar. En cuanto un poco al manejo transfusional, pues nada, el recién nacido al nacer tiene una hemoglobina fetal, constituye el 75-80% de la hemoglobina. Esto hace que se desplace la curva de la hemoglobina un poquito hacia la izquierda, porque tiene bajo contenido en difosfoglicerato, y esto hace que sea una hemoglobina que tenga más afinidad por el oxígeno. Entonces, se va a facilitar la captación a nivel pulmonar, pero va a ser más difícil la cesión del oxígeno a los tejidos. Hemoglobinas por debajo de 10 en los niños son siempre patológicas y hay que investigar su causa, pero la mayoría de los niños con hemoglobinas en cifras normales pueden tolerar pérdidas sanguíneas de hasta el 20%. Entonces, es verdad que a la hora de transfundir se piensa mucho en los niños, sobre todo para evitar problemas de la inmunización en un futuro, fundamentalmente en las niñas, que les puede dar problemas en los embarazos, etc. La respuesta a la pérdida sanguínea suele ser la taquicardia y es mediada por el seno carotidio y suele ser una respuesta inmadura y tardía, lo que hace también que se puede ir un poco por detrás a la hora de corregir un sangrado. Y el umbral transfusional, un poco igual que en los adultos, sigue una estrategia más bien restrictiva. Se habla de 7-8 gramos de decilitro en pacientes estables hospitalizados, 10 gramos de decilitros en el paciente crítico inestable y 9 gramos en pacientes con enfermedad cardíaca. En cuanto a las características respiratorias de los niños, lo fundamental es que tienen menor distensibilidad pulmonar, pero sin embargo tienen mayor distensibilidad de la caja torácica debido a la falta de osificación de los cartílagos costales. Todo ello hace que la caja torácica no tenga la rigidez suficiente para oponerse a la retracción elástica del pulmón. Entonces esto genera una baja capacidad residual funcional y además tienen un volumen crítico de cierre alveolar muy próximo a la capacidad residual funcional. El volumen crítico de cierre alveolar es el volumen mínimo que necesitan los alveolos para no colapsarse. Entonces, al ser muy próximo a la capacidad residual funcional, hace que los niños tengan una tendencia importante a colapso pulmonar, que hagan más atelectasias y que tengan menos tiempo de oxigenación apneica. Entonces, es verdad que en los niños es fundamental un buen reclutamiento y mantener una pipa adecuada. Por otra parte, además, también los niños tienen una frecuencia respiratoria elevada, lo que hace que el tiempo respiratorio sea más corto, que tengan más peligro de atrapamiento aéreo y que sean más propensos a hacer volutrauma y barotrauma. Entonces, ¿cómo se protegen un poco los niños frente a todas estas características? Bueno, al igual que los adultos, tienen un control químico de la respiración y un control neural. Bueno, tienen un montón de reflejos, pero os he querido contar dos que son los dos más importantes. Uno de ellos es el reflejo de cierre glótico, que es que los niños, sobre todo los niños pequeños, los recién nacidos, cierran la glotis antes de que el niño alcance la capacidad residual funcional. De esta manera se generan un autopip de 2-3 centímetros de agua y eso evita que el pulmón colapse. Y luego, por otra parte, tenemos el reflejo de Henning-Weber, que es un reflejo vagal de estiramiento que tras la insuflación de un determinado volumen de aire provocan el cese de la aspiración y la apnea y de esta manera regulan la frecuencia respiratoria y el volumen corriente. Perdón. En cuanto a la función renal, pues nada, el agua corporal total del niño es superior a la del adulto a expensas sobre todo del líquido extracelular y nada, la filtración glomerular y la reabsorción tubular no son plenas hasta los 6-8 meses de edad. Por eso también hay que tener cuidado en las sobrecargas hídricas a los niños porque no son capaces de manejar bien el volumen y pueden meterse en el tema de pulmón. En cuanto a la función hepática, pues a pesar de tener un tamaño en relación a la superficie corporal más grande que en el adulto, tiene una inmadurez relativa. Entonces, sobre todo en los niños más pequeños, pueden tener niveles plasmáticos bajos de albúmina que nos pueden condicionar una fracción libre de fármacos más elevada. Pueden tener alteraciones de la coagulación, sobre todo a costa de un déficit de protrombina y tienden a la hipoglucemia. Tienen un metabolismo más elevado por unas reservas de glucógeno menores. Entonces hay que controlar muy bien la glucemia en los niños.
Y otra cosa con lo que he visto que son muy exquisitos y tienen muchísimo cuidado es con el control de la temperatura en los niños. La capacidad del niño, junto con lo que hemos hablado de que tiene una superficie corporal aumentada, tiene una capacidad limitada para regular la temperatura. Entonces ya sabéis un poco que cuando realizamos una anestesia general provocamos además en nosotros alteraciones en la termorregulación, porque hay un aumento de la exposición ambiental, por una disminución del metabolismo del calor, de producción de calor, por una inhibición a nivel central y por una redistribución, una vasodilatación periférica del calor en el cuerpo. Entonces, es muy importante evitar sobre todo la hipotermia en los niños, porque se ha visto asociado a un aumento de consumo de O2, que se asocia también a una depresión respiratoria, del gasto cardíaco, un poco de todo. Entonces, se monitoriza la hipotermia y es incluso motivo de no extubar al paciente si no tiene la temperatura adecuada. Por otra parte, también hay que evitar la hipertermia. Tienen los niños también una inmadurez en las glándulas sudoríparas, entonces no producen bien sudoración. Entonces, tampoco vale poner la manta y olvidarse, porque me contaban que ha habido casos que se pensaban que eran hipertermias malignas y que luego indagando se han dejado la manta térmica puesta y los niños enseguida, igual que entran en hipotermia, entran en hipertermia. Entonces, son súper estrictos a la hora del control de la temperatura. Entonces, bueno, que hay que tener en cuenta un poco a la hora de llevar una anestesia en un niño. Un poco como en el adulto, revisar la historia clínica, sobre todo el asma. El asma es la infección crónica más frecuente en los niños y son más propensos de hacer broncoespasmos postoperatorios. Y lo mismo pasa con un poco con la infección de vías aéreas. Ver si ha tenido infecciones en los días previos, porque lo mismo, son un poco más propensos a hiperreactividad bronquial, a colapso de vía aérea, a teloningoespasmos. La edad y el peso fundamentalmente es lo que determina un poco la actitud junto con el tipo de cirugía y todo ello, pues nada, realiza una selección adecuada de fármacos y cuidados intraoperatorios. Una cosa que tampoco se tiene muy en cuenta en los adultos es, pues nada, el miedo y la ansiedad preoperatoria que tienen los niños frente a las cirugías. Entonces, casi siempre de manera habitual se les premedica. Se les premedica bien o con midazolam oral o intranasal, que la biodisponibilidad es del 50%, entonces se da como el doble dosis, como a 0 miligramo kilo. Y siempre que se puede, en procedimientos como sedaciones o cirugías menores, se permite la presencia de los padres, al menos hasta que el niño se duerme. Bueno, otra cosa que creo que ya sabéis, normalmente se realiza una inducción inhalatoria. Primero porque evitas la venopunción, que en los niños es más difícil y les genera más miedo. Y segundo porque los niños tienen unas características que hacen que sea una inducción más rápida y más cómoda. Tienen mayor ventilación alveolar en relación con la capacidad residual funcional, debido a la alta frecuencia respiratoria. Tienen mayor fracción de gasto cardíaco distribuida a los tejidos ricamente irrigados, sobre todo al cerebro, que es lo que nos interesa. Y tienen una baja solubilidad del anestésico inhalado. Entonces, esto hace que se alcance antes la presión inspiratoria en el alveolo, que aumente la presión parcial del anestésico inhalado y así se consigue antes la inducción. Bueno, aquí os dejo la escama un poco del sevoflurano y desflurano en los niños. Y ya sabéis que se usa sobre todo el sevoflurano porque el desflurano es más irritante a la vía aérea y se asocia más con laringoespasmos y broncoespasmos. Por no enrollarme mucho, aquí os dejo un poco la dosificación de todos los fármacos que se usan y cómo se elige el tubo en relación a la edad y el peso. Y luego, cómo se hace la fluidoterapia en los niños. Bueno, la fluidoterapia de mantenimiento, que ya sabéis que es el volumen de fluidos y electrolitos que necesita alguien en 24 horas, se calcula de la siguiente manera. Los primeros 10 kilos se dan 100 mililitros kilo cada 24 horas o bien 4 mililitros kilo hora. Y luego esto que al final yo me hacía un poco un lío hasta que no lo haces con ejemplos y tal. Entre los 10 y los 20 kilos haces 1000 mililitros cada 24 horas y 50 mililitros por cada kilo que te pases a partir de 10. Por ejemplo, si tienes 13 kilos, pues pones los 1000 mililitros de base en las 24 horas y 50 por 3 kilos más que tienes a partir de 10. 150 mililitros lo sumas todo en 24 horas. Y lo mismo pasa con los 20 kilos. Lo único que en vez de 50 son 20 mililitros por cada kilo que te pases de 20. Entonces, nada, es ponerse a hacer cuentas, hacer números y esto es cómo calculas la fluidoterapia basal que le pones al niño. Bueno, al igual que en el adulto, se hace con sueros isotónicos. Y en cuanto a la fluidoterapia de reposición, la sangre y las pérdidas un poco según la cirugía, el control analítico y las necesidades hemodinámicas.
y las pérdidas al tercer espacio se suplen más o menos con 1 o 2 mililitros kilo hora en cirugía superficial, 4 o 7 mililitros kilo hora en toracotomías y 5 y 10 en cirugía abdominal mayor. Y nada, repito un poco lo del control de la glucemia en los niños. Y nada, quería hablar un poco del síndrome de abstinencia en los niños. Bueno, ya sabéis, la tolerancia es la disminución del efecto de un fármaco con el tiempo o la necesidad de aumentar la dosis para conseguir la misma eficacia clínica. La dependencia física es ese estado de adaptación fisiológica que se produce por la administración repetida de un fármaco y se caracteriza por el momento en que cesas la administración de este fármaco, aparece ya el síndrome de abstinencia. Y el síndrome de abstinencia es el conjunto de signos y síntomas físicos que se manifiestan cuando se suspende bruscamente la administración del fármaco. Se disminuye la dosis demasiado rápida o bien se antagoniza, porque ya se ha establecido lo que hemos dicho, la dependencia física. Entonces, ¿por qué se produce el síndrome de abstinencia? Pues nada, los opioides según los receptores Mu producen una inhibición de la neurona y una disminución de la liberación del neurotransmisor. De esta manera produce la analgesia. Entonces, si hay una administración prolongada de los opioides, si se produce un cese brusco, se produce un efecto rebote. Entonces, produce un aumento de la actividad excitatoria neuronal y con una activación del sistema simpático. Y un poco parecido a las benzodiazepinas. Lo mismo, se unen a los receptores GABA, incrementan su efecto inhibitorio sobre el sistema nervioso central y una administración prolongada de benzodiazepinas hace, por decirlo así, que los receptores se acostumbren y tengan una menor eficacia con la misma concentración de GABA y una mayor, por tanto, estimulación del sistema nervioso central. Entonces, ¿cuál es la clínica del síndrome de abstinencia? Es un diagnóstico de exclusión y ante todo hay que destacar compromiso hemodinámico, respiratorio grave o alguna alteración neurológica. Las primeras manifestaciones son cambios en el comportamiento, ansiedad, agitación, insomnio, temblores. Luego hay unas alteraciones en el sistema nervioso central, convulsiones mioclonías que son más frecuentes tras la administración de benzodiazepinas, alteraciones del sistema nervioso autonómico, las taquicardias, las hipertensiones, y luego alteración del sistema gastrointestinal, vómitos, diarreas, que es más frecuente tras la administración de opioides. Hay un montón de escalas, aquí os he dejado una puesta, pero vamos, hay un montón. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Pues el uso de una infusión continua tanto de opioides como o de benzodiazepinas de más de 5 días o dosis acumuladas bien de fentanilo mayores de 1,5 miligramos kilo o de midazolam más de 60 miligramos kilo. Otros factores que se ha visto asociado un poco a esto es la sobresedación, que suspendas bruscamente el tratamiento, lo que estamos hablando, mayor estancia en unidad de críticos, mayor gravedad, que hayas necesitado un ECMO, mayor duración de ventilación mecánica y un poco la polimedicación así un poco en general. Entonces, ¿qué se hace o por qué os he querido contar yo un poco esto? Es verdad que cuando vas a la red de niños yo veía que todos los niños que han precisado un poco de ventilación mecánica o niños crónicos pues están con tratamientos con metadona, con fármacos que os voy a contar un poco ahora. Y tienen como una pauta muy estricta de descenso de las perfusiones de los fármacos. Entonces, para prevenir un poco el síndrome de abstinencia en los niños, lo que hacen es una disminución paulativa de las perfusiones. Normalmente el ritmo de descenso depende del tiempo que haya tenido el fármaco puesto, pero entre 2-5% del fármaco al día hasta un 50%, depende un poco, es un tema muy amplio que luego os dejo el protocolo. Y lo que hacen es eso, una instauración de un tratamiento sustitutivo con fármacos similares a los que se han usado y optimizar un poco la analgesia. La mayoría de los niños están monitorizados con BIS y se evita la sobresedación. Entonces, ¿qué fármacos suelen usar? Usan fundamentalmente la metadona, que es un opioide de vida media larga que mantiene los receptores unidos, ocupados durante más tiempo. Se puede dar por vía oral. Y lo que se hace es primero se inicia el descenso de la perfusión y tras la segunda dosis, primero inicias el tratamiento de la metadona y tras la segunda dosis de metadona ya comienzas a descender las perfusiones. Se da a dosis de 0,05-0,1 miligramo kilo y dependiendo un poco de si aparezcan síntomas de abstinencia o no, das las dosis espaciadas entre 4 y 12 horas. Otra cosa que he visto que se usa muchísimo es el ribotril, que es el clonazepam, que es una benzodiazepina que normalmente se usa como tratamiento epiléptico,
y también se da por vía oral, tiene una vida media de 6-8 horas y se da como una dosis de 0,2 miligramos kilo día. Y luego, o sea, a pesar del tratamiento con estos dos fármacos que yo he visto que es lo que más se usa, los niños están hipertensos, taquicárdicos o con síntomas autonómicos del sistema nervioso simpático, lo que usan es la clonidina, que es un agonista alfa-2 adrenérgico selectivo y palea un poco todos estos síntomas. Y también se está empezando a usar mucho, sobre todo en niños que siguen en la REA y que ya no están tan en planta, usan el Desdor, que es lo mismo, es un agonista alfa-2 adrenérgico, pero en este caso es intravenoso. Y se usa en perfusión entre 0,2 y 7 microgramos kilo hora. Aquí os dejo como el protocolo, que bueno, es que es toda para una sesión entera, es muy largo. Aquí usan sobre todo el score de lipstick, que es un poco parecido al que os he puesto. Y bueno, cómo se van reduciendo todas las perfusiones y cómo van haciendo un poco la conversión con la metadona y toda la retirada. Pero vamos, ya os digo que es un tema muy amplio, tampoco me quiero meter mucho en este beneficio. Y bueno, ya por último, quería repasar un poco la RCP pediátrica, que es... A ver, vale. Nada, que sacaron unas nuevas guías el año pasado y pues nada, por saber un poco las diferencias entre el adulto. Bueno, ya sabéis que la parada cardiorrespiratoria es la interrupción brusca, generalmente inesperada y potencialmente reversible de la circulación sanguínea de la respiración. En el niño es fundamentalmente de causa respiratoria. Menos de un año, pues sobre todo infecciones respiratorias, obstrucciones por cuerpos extraños o el síndrome de muerte súbita del lactante. En mayores de un año suelen ser causas accidentales, ahogamientos, traumatismos, desintoxicaciones y sobre todo patología crónica. Suele ser como resultado un poco de un deterioro de las funciones cardíacas, respiratorias. Entonces es verdad que en los niños se da como mucha importancia en los protocolos a la anticipación un poco a la parada cardíaca y a la formación un poco del personal. Para considerar parada cardíaca pediátrica, no estímulo verbal o al dolor, ausencia de respiración normal, bocanadas o gasping, y en los niños un pulso menor de 60 latidos por minuto ya se considera signo de parada cardíaca, de iniciar reanimación. En cuanto al soporte vital básico, que ya sabéis que es el conjunto de actuaciones que permiten identificar y actuar la parada sin equipamiento específico hasta que llegue el personal cualificado, pues nada, lo de siempre, pedir ayuda, abrir la vía aérea, maniobra frente-mentón, en el caso de que haya traumatismo, tracción mandibular. En niños tiene que ser una flexión moderada, no muy extensa porque puede colapsar la vía aérea, y en lactantes una posición neutra. Y la diferencia fundamental frente al adulto es que aquí se empieza con 5 ventilaciones de rescate, debido a la causa asfíctica fundamentalmente de los niños. Entonces se empieza con 5 ventilaciones de rescate y se evalúan los signos vitales. Se toma fundamentalmente el pulso braquial en los lactantes y carótido y femoral en los niños. Si hay signos de vida y pulso, pues nada, se pueden seguir manteniendo las ventilaciones como 10-12 por minuto, y si no encontramos signos de vida, comenzamos las compresiones torácicas a un ritmo de 15-2. Entonces nada, vamos, este es el soporte vital básico hasta que llegue el personal cualificado y se comienza con el soporte vital avanzado. Entonces el soporte vital avanzado, que es el tratamiento ya definitivo de la parada cardiorrespiratoria, ya con personal entrenado y equipamiento adecuado, y nos incluye las compresiones torácicas de calidad, el mantenimiento de la vía aérea permeable y su aislamiento definitivo, monitorización y tratamiento de arritmias y el garantizar un acceso vascular para la administración de fármacos. En cuanto a la vía aérea, ventilación y oxigenación de los niños, pues un poco parecido. Las guías recomiendan usar un Guedel y la ventilación con bolso autohinchable, mascarilla, de oxígeno al 100%. La intubación es el método más seguro y efectivo para el aislamiento, pero no nos debe de llevar más de 30 segundos. Y una novedad de las guías del año pasado es que se ha visto el efecto deleterio de la hiperoxia en los niños muy pequeños sobre todo, entonces ya no se recomienda usar el oxígeno al 100% en la reanimación de estos niños tan pequeños. Entonces, lo que te dicen es que uses el oxígeno al 21, máximo 30% a la hora de reanimar estos niños. Perdón. Y nada, una vez que se consiga intubar al paciente, uno mantiene las conversiones torácicas a ritmo de 100-120 por minuto y el otro las ventilaciones sobre 10 respiraciones por minuto de manera independiente.
El acceso intravascular, ya hemos dicho que en los niños es bastante difícil. Las venas periféricas son de primera elección, pero no deben demorarse más de 3-5 minutos. En el caso de que no se puedan canalizar, en los niños se usa mucho la vía intraósea. En menores de 6 años se usan estos dispositivos intraóseos y se pone normalmente entre 1 y 3 centímetros por debajo de la meseta tibial interna. Y en los niños un poquito más mayores, a partir de 6 años, se hace como unos 3 centímetros por encima del maleolo tibial. Y nada, una vez que tengas acceso intravascular y monitorices los ritmos así que más frecuentes en los niños son la bradicardia grave, la sistolia, actividad eléctrica sin pulso, taquicardia ventricular, fibrilación ventricular y el bloqueo completo. Entonces, un poco esto es igual que en los adultos. Los ritmos defibrilables es la taquicardia ventricular y la fibrilación ventricular. Entonces, se dan descargas de entre 4 julios por kilo, revalúas cada 2 minutos y lo que haces después de la tercera descarga se da adrenalina 10 microgramos kilo y tras la tercera y tras la quinta descarga dosis de amiodarona entre 5 miligramos kilo. Y en el caso de los ritmos no desfibrilables, la bradicardia grave, la actividad eléctrica sin pulso y la sistolia, pues un poco como en el adulto, lo mismo. Administración de adrenalina, dosis de 10 microgramos kilo, revaluar un poco los signos cada 2 minutos y repetir la dosis de adrenalina cada 3 minutos. En cuanto a los cuidados por reanimación, pues nada, una vez que se recupera la circulación espontánea, pues lo mismo, evitar la hipotensión, la tensión arterial sistólica debe estar por encima del percentil 5 para la edad, con administración de fluidos o fármacos vasoactivos, normoglucemia, normoxemia y normocapnia fundamentalmente. Y pues eso, llevar a cabo un control estricto de la temperatura, un tratamiento agresivo de la fiebre. Como novedad también de las guías del año pasado es que se habla de los niños que se han quedado en coma tras una parada cardiorrespiratoria. Se habla de hacer un tratamiento de 2 días con una temperatura entre 32 y 34 grados, seguido de 3-5 días entre 36 y 37,5. Esto es verdad que no hay evidencia científica, pero bueno, lo han recomendado así en las últimas guías. Y por último, que es un tema que también está de moda, lo del ECMO, en las guías del año pasado recomiendan el tratamiento de la parada cardiorrespiratoria refractaria mediante los ECMOs, pero solo en niños que tengan un diagnóstico cardíaco, con una cardiopatía congénita, en paradas que hayan sido presenciadas en el ámbito hospitalario y en centros que tengan equipamiento, experiencia y que sepan cómo manejar un ECMO. Pero vamos, ya está probado y se habla de tratamiento con ECMO. Y bueno, esta es la bibliografía que he usado y ya está, eso es todo.